Bueno, buenos días para todos. Podemos ir tomando nuestros puestos, nuestros asientos, nos podemos ir organizando. Qué alegría vernos hoy, el día del Señor, el primer día de la semana. Qué alegría. ¿Cuántos están contentos de estar hoy acá? Qué chévere, qué chévere. Así debe ser. Hemos estado hablando de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿A qué es llamada la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Cuáles son las características de la iglesia? Y el domingo pasado en el culto campestre hicimos un ejercicio muy lindo, que fue sacar entre los grupos, entre todos, las características de la iglesia cuando empezó en Hechos capítulo 2. Y en los grupos, cada grupo sacó sus características y calificó esas características aquí en nuestra iglesia. ¿Cómo estamos? Entonces eso nos da una radiografía de cómo está la iglesia. Entonces hoy quería seguir con este estudio sobre la iglesia y venía estudiando en estos días, preparando. Y ayer sorpresivamente el Espíritu Santo me cambió el mensaje, me dio otra palabra diferente. Me dijo, esta es la palabra que necesito que le digas a la iglesia de J. Vargas. Ayer, sorpresivamente. Así que el mensaje que traigo hoy es un mensaje que ayer el Señor me dio y me dijo, dígale a la iglesia de J. Vargas esto. Pero primeramente el mensaje fue para mí y me golpeó muy duro, lo confieso, me golpeó muy duro. Ese mensaje puse como título, la fe sin amor. La fe sin amor. La iglesia de J. Vargas puede estar a punto de extinguirse, de acabarse esta iglesia. Durante la pandemia, varias iglesias cerraron, se acabaron. Simplemente la gente se fue, no volvió. Trataron de conectarse por Zoom, de hacer grupos, la gente no asistió, el pastor ya desistió. Me he encontrado ya con varios pastores que simplemente dijeron no, la gente no volvió y muchas iglesias se acabaron. Y la gente no se fue para otras iglesias. Muchísimas simplemente dejaron de congregarse. Se contentan con poner un mensaje ahí en la televisión y escuchar unas alabanzas entre semana y ya, ese es su cristianismo. E incluso muchos dejaron al Señor. Muchos dijeron, como que vieron la oportunidad y no, simplemente no se volvieron a congregar, sino que tampoco siguieron los caminos del Señor. Y eso fue triste. Y como dice el Señor hoy, y nos advierte el Señor, esta iglesia también se puede acabar. La iglesia puede estar a punto de extinguirse sin darnos nosotros cuenta. Y hay un versículo en la segunda carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, que es la clave de hoy. ¿Escucharon bien? Segunda carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Porque hay dos cartas en la Biblia a los Efesios. Y de esta segunda carta es la que le voy a hablar. Y es la que el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros hoy. La segunda carta a los Efesios está en el capítulo 2 de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis el Señor escribió 7 cartas a 7 iglesias de la época. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 congregaciones en diferentes ciudades. Habían muchas más, pero el Señor escogió esas 7 iglesias
Y el Señor Jesús mismo le ordena a Juan escribir cartas a esas iglesias. Leamos capítulo 1, versículo 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y después Juan en el capítulo 1 tiene una visión de Cristo. Cristo se presenta. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. El domingo sigue todavía siendo el día del Señor. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el Señor dice hoy que una de esas cartas es para la iglesia de J. Vargas, que escrita hace tanto tiempo, hoy nos la quiere decir a nosotros. Es una palabra de Dios para nosotros. Porque yo creo, mirando estas 7 cartas, yo creo que esta carta, la de Éfeso, nos representa a nosotros. El domingo pasado veíamos las características de la iglesia y la estamos poniendo valoración, ¿cierto? En Santa Cena, ¿cómo estamos? 3, todos pusieron 3. En oración, no, unos pusieron 1, 2, ninguno puso 3. Y aquí hay cosas que están débiles. Pero mirando estas cartas, esta carta de Éfeso nos representa a nosotros, como estamos hoy como iglesia. Entonces vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y ahí vamos a quitar Éfeso y vamos a poner J. Vargas. Escribe al ángel de la iglesia en J. Vargas, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, iglesia, tu arduo trabajo y paciencia. Estas son las características de esta iglesia. Que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje de Dios, del Espíritu Santo para la iglesia de J. Vargas hoy. El Señor dice que Él conoce nuestras obras. Sí, yo he visto que esta es una iglesia que trabaja, que se moviliza, que se mueve, que hace muchas cosas, muchos intentos,
que ha soportado las pruebas, las dificultades y hemos permanecido hasta el día de hoy. Atravesamos la pandemia, hemos atravesado crisis de iglesia, hemos atravesado dificultades fuertes. Hemos estado a punto de tirar la toalla. ¿Quién no? Yo primero. Yo he estado a punto de tirar la toalla. Que somos celosos de la doctrina y no permitimos doctrina falsa. Que probamos el que es y el que no es. Que trabajamos arduamente por amor del nombre del Señor también. Y que no hemos desmayado. Aquí estamos, no hemos desmayado. Esa fue una canción que cantábamos el domingo pasado, ¿verdad? Aquí estamos. Aunque nuestra barca se ha llenado de agua y anegado, pero acá seguimos, por la gracia de Dios. Pensemos un momentico en la iglesia de Éfeso, para pensar en la nuestra. El domingo pasado estábamos celebrando 25 años de la fundación de esta iglesia. Y casualmente la iglesia de la cual salió J. Vargas era una iglesia, en mi concepto, poderosa, fuerte y grande. Se acabó, se extinguió. Su candelero fue quitado y solo quedó el recuerdo y la memoria de las grandes cosas de esta gran iglesia. En su momento, hace 30 años, fue la iglesia más poderosa, grande y de mejor testimonio entre las iglesias de Aposento Alto. Todo el mundo decía, la iglesia de Salitre, wow, es la iglesia poderosa. Se acabó, se terminó. ¿Por qué? El Señor quitó ese candelero, quitó el candelero. Esta carta empieza diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Estudiemos un momentico. ¿Quién habla aquí? ¿Por qué esos símbolos? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando acá? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros? Entonces, para mirar eso, volvámonos al capítulo 1, versículo 12. Y dice así, Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, una persona que tenía figura humana. Eso es lo que quiere decir. Una persona que tenía figura humana. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esas son ropas reales. Cuando se menciona ropas que llegan a los pies, son ropas reales. Ceñido en el pecho con un cinto de oro. Esas ropas reales tienen un cinto de puro oro que lo usan solamente los reyes. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, más blancos que los míos, por supuesto. Todavía me quedan algunos cabellitos negros por ahí, pero no, esos eran cabellos blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Ya están imaginando, ¿no? ¿Cómo era? ¿A quién estaba viendo? Sus pies semejantes al bronce bruñido, o sea, refulgente, como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Una voz potente que estremecía todo cuando hablaba. ¿Quién era? ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Versículo 10 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, cuando hablaba, las palabras daban la imagen de una espada de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién no? Si tú tuvieras esta visión, ¿cómo caerías?
¿cómo quedarías? Como muerto, desmayado de la impresión, de lo tremendo que estás viendo. Y él puso su diestra sobre mí, es decir, se acercó a Juan y le tocó en su hombro. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahora sí volvamos a capítulo 2, versículo 1. O sea, a la segunda carta a los Efesios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las estrellas? Dijimos. Los ángeles de cada iglesia. Y el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los candeleros? Las 7 iglesias. Entonces Jesús, que esta descripción es Cristo, cuando habla de las 7 estrellas y que anda entre los 7 candeleros, está hablando de la soberanía de Cristo. Está hablando de Cristo como cabeza de la iglesia. Él es el rey, Él es el soberano. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de todas las iglesias del mundo. Y Él anda en medio. 7 en la Biblia es el número perfecto y simboliza un todo. Es decir, que estas 7 iglesias simbolizan todas las iglesias del mundo. Sigamos, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Claro, el Señor Jesús conoce absolutamente todo. Él sabe todo de esta iglesia. Él sabe quiénes somos. Él sabe que nos redimió. Él sabe que somos miembros. Él sabe el compromiso de cada uno. Él sabe lo que cada uno hace. Él lo sabe. Él sabe qué hacemos, qué hay en nuestro corazón, cuáles son las motivaciones. Él lo sabe todo. Él sabe cómo asumimos nosotros como iglesia lo que hacemos. Él lo sabe. Yo conozco tus obras. Y si ustedes leen las 7 cartas, en todas aparece esta frase, yo conozco tus obras. En todas. Yo conozco tus obras. Habla de la grandeza de Dios. Y bueno, esas características que ya vimos. Él sabe exactamente los que trabajan, los que están comprometidos, los que tienen corazón sincero, los que ofrendan, los que evangelizan, los que sirven, los que predican, los que comparten, Él sabe, y las motivaciones, Él lo sabe todo, todo de esta iglesia lo sabe. No hay nada que se esconda delante de Él, lo sabe todo, absolutamente todo. Ahora, hablemos un momentico de esta iglesia, porque esta carta fue dirigida a una iglesia en particular, Éfeso. Entonces hablemos un poquito de Éfeso. ¿Cómo empezó? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál fue su historia? Entonces la historia empezó porque Pablo en su tercer viaje misionero fue a Macedonia y pasó por la ciudad de Éfeso. Allí en la ciudad de Éfeso, Hechos capítulo 19, encontró unos discípulos de Juan y compartió con esos discípulos de Juan. Los discípulos de Juan oyeron de Cristo, se convirtieron, se bautizaron y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Después se reunió como 3 meses en la sinagoga de los judíos. Y allí en la sinagoga compartía acerca de Cristo, el evangelio, y les contaba que Cristo era el Mesías. Pero a los 3 meses, viendo los líderes de la sinagoga, que algunos estaban creyendo lo que Pablo estaba diciendo, entonces lo sacaron, lo echaron de la sinagoga. Y él empezó a reunirse. Y así estuvo por espacio de 2 años, se quedó 2 años, se quedó con el equipo
de personas que iban con él. 2 años se quedó en Éfeso. Imagínense 2 años trabajando y se empezaron a convertir muchas personas. Éfeso es una ciudad que era conocida por el gran templo, que era una de las 7 maravillas del mundo, del gran templo a la diosa Diana. Entonces había mucha idolatría, demasiada idolatría. Y con la idolatría obviamente hay brujería, hay invocaciones, hay montones de cosas. Entonces ahí dice, ustedes lean Hechos 19, dice que la gente oyendo el mensaje venían y se convertían de la adoración a la diosa Diana y ahora se congregan para escuchar de Cristo, alabar a Cristo y adorar a Cristo. Y que un día están trayendo a los apóstoles, a Pablo y a los otros hermanos que están ahí, traen libros de brujería y cosas de brujería y las traen ahí y las queman delante de todos en testimonio de lo que está pasando. O sea que era una conversión muy fuerte de estas personas en la ciudad de Éfeso. Y se empiezan a reunir allí en Éfeso. Y Pablo 2 años les enseña la palabra de Dios. Y de entre ellos mismos, pues en 2 años, contando con que hay judíos que conocen muy bien la palabra de Dios, entonces él deja instituidos allí unos líderes ancianos y a los 2 años se va. Esta iglesia fue fundada en el año 56, más o menos, año 56. Van haciendo cuenta, año 56. Después Pablo, desde la cárcel, les escribe una carta, que es la carta que conocemos como la carta a los Efesios. Y esa la escribió en el año 62. O sea, ¿cuántos años habían pasado? 6 años después de fundar la iglesia, él les escribe esta carta en el año 62. Vamos a esa carta, porque en esa carta, que es una de las cartas cristológicas y eclesiológicas más poderosas que hay, habla mucho de Cristo y mucho de la iglesia. Tiene los 2 temas, cristológico y eclesiológico. Y estuve buscando la palabra, uno de los temas que trata esta carta es el amor. Y fíjense lo que Pablo dice, vamos a la carta en Efesios, capítulo 1, versículo 15, y noten sobre el tema del amor que les decía. Miren lo que les decía. Capítulo 1, versículo 15. Y acuérdense, tengan en su mente que han pasado 6 años desde que Pablo se fue y les escribe esta carta. Y esto es lo que les dice. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué dice Pablo acerca de esta iglesia? ¿Se queja o da gracias? Da gracias. ¿Por qué 2 cosas da gracias? Por la fe y por el amor. Era impresionante esta iglesia. Su fe en el Señor Jesús. ¿Qué es la fe en el Señor Jesús? Significa lo que creo de Cristo, el evangelio, la fe, el contenido de la fe, de mi confianza y de lo que yo creo. Esta iglesia estaba bien firme. Por eso, Pablo pudo hablarles en Efesios de unas doctrinas súper profundas y poderosas que estudien la carta a los Efesios y van a ver. Primer capítulo, pues unas doctrinas muy fuertes, pero porque ellos estaban firmes en la fe y se amaban unos a otros y amaban a Cristo profundamente. Pasemos al capítulo 3, versículo 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, Pablo está orando por la iglesia y está pidiendo que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. Para que habite Cristo por la
Fe, otra vez el tema de la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, otra vez fe y amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué está orando Pablo? Dos cosas ora. Que la fe de ellos crezca y se arraigue fuertemente en su hombre interior. Pero también ora que el amor de ellos crezca. Que incluso crezca hasta el punto, y esta es una palabra fuerte, comprender las medidas del amor de Dios. Wow, eso es grandísimo. O sea, ¿cómo yo comprendo el amor de Dios? ¿Cómo puedo crecer en conocer el amor de Dios? A comprender su anchura, su altura, su longitud, su profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y la palabra conocer acá es una palabra griega que indica no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento experimental. O sea, algo que yo no solamente sé de concepto, sino que lo vivo. Y eso es lo que está diciendo, que ellos puedan crecer en experimentar más. Ya tienen amor, pero que experimenten más amor a una medida tan profunda que puedan conocer el amor de Cristo de una forma más impresionante. Eso es lo que pide ahí. Pasemos al capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y otra vez aparece el tema del amor como el ingrediente más importante en una iglesia que funciona, con cada miembro funcionando, con el don y el ministerio y la función que tiene dentro del cuerpo de Cristo. Pasemos al capítulo 5. Pasé por alto el versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y otra vez aparecen las dos cosas, la fe y el amor. La fe es sinónimo de, aquí, en este versículo en el 15. Acá aparecen la fe y el amor ahí en el versículo 15. Pero la fe es sinónimo de la palabra verdad. De la verdad, de la fe, de la verdad. Es lo mismo, son sinónimos. Ahora pasemos al capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué lindo que Daniel en la dirección dijo, me gustó eso que dijo, que ningún creyente debe sentirse solo y no amado, porque es muy amado por Dios. Y dice acá, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que un creyente lleno de amor también es una ofrenda de sacrificio fragante a Dios. El creyente que se caracteriza por el amor se asemeja a Cristo en su amor en la cruz como sacrificio. Capítulo 6, versículo 23. Dice, ya terminando la epístola, Pablo les dice a los hermanos allá en Éfeso, pase a los hermanos y amor con fe. ¿Se fijan otra vez los dos? Amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor. ¿Amor qué? Inalterable. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ahí termina, amén. Estos dos versículos. Termina la carta otra vez con la nota de la fe y el amor. Pase a los hermanos
y amor con fe. El énfasis de Pablo es que él quiere, o más bien de Dios, a través de Pablo, es que Dios quiere que la iglesia se caracterice por la ¿qué? La fe y el amor. La fe quiere decir lo que creemos, en quien confiamos, en las promesas de Dios y en Dios que da las promesas. Y el amor, pues la relación que tenemos con Dios y con los hermanos. Entonces se fijaron que toda la carta, 6 años después, está impregnada por la nota del amor, de la fe y el amor. Ahora, Pablo ya se murió cuando se escribió Apocalipsis, ya se murió. Todos los apóstoles ya se habían muerto y solo quedaba Juan de los 12 apóstoles cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Y Juan estaba, por causa de predicar el evangelio, lo habían mandado a una isla abandonado y solo, allá, a la isla de Patmos. Dice el mismo Juan en el capítulo 1 y versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y entonces vino la visión. Juan era el último de los apóstoles vivo. Esta carta, o sea, la que yo llamo segunda carta. Entonces, ¿sí existe segunda carta de Efesios? Todos me están haciendo cara, no hay. No, sí hay. Segunda carta a los Efesios. Esta segunda carta a los Efesios fue escrita en el año 96. Hagan cuentas, ¿cuántos años habían pasado desde su fundación? Desde el año 56 al año 96. 40 años. Y nosotros el domingo pasado estábamos cumpliendo, ¿cuántos? 25. Pero esta iglesia ya tenía 40 años cuando el Señor les mandó esta carta. Es muy importante lo que estoy diciendo para entender el mensaje. Muy importante entender el contexto histórico y lo que estaba pasando, y ya llevaban 40 años de esta iglesia. Pero ellos, como iglesia, permanecían ¿en qué? En 40 años. ¿En qué permanecían? En la fe, en el trabajo, dice ahí. ¿En qué más? Ahí leímos en la carta, cuando Jesús dice, yo conozco tus obras. ¿En qué permanecían? En la paciencia, en no soportar la maldad, o sea que era una iglesia que trataba de mantenerse limpia. No aceptaba de malos inicuos que se metían en la iglesia y pecado allí, no, lo juzgaban y había disciplina. Y la sana doctrina, había sana doctrina. ¿Qué más había? Después de 40 años, ¿cómo era esta iglesia? Perseverante, dice, no había desmayado, a pesar de tribulaciones, pruebas, persecuciones, esta iglesia. Y qué interesante que el Señor Jesús empieza el mensaje a la iglesia de Éfeso felicitándolos. Y qué bonito que el Señor hoy felicita a la iglesia de J. Vargas. El Señor les manda una felicitación, o nos manda una felicitación a todos nosotros, porque hemos perseverado, porque seguimos trabajando, porque por 25 años hemos estado acá. Muchos han pasado, muchos han ido, pero acá seguimos. Han habido situaciones difíciles, momentos tristes, de lágrimas, momentos de gozo, bendiciones, muchas cosas que hemos pasado, pero acá seguimos. Hemos sido perseverantes a través del tiempo y hemos entendido que esta es la misión de la iglesia, que la iglesia subsiste y sigue. No queremos ser de esas iglesias que su candelero se ha quitado. ¿O alguien quiere que esta iglesia se acabe? ¿Cuántos quieren que esta iglesia siga? Pero el Señor Jesús les dice hoy, nos manda decir hoy, que es posible que esta iglesia se acabe. Y la razón es
que después de las felicitaciones entonces viene la queja del Señor Jesús. ¿Qué dice? Pero tengo contra ti, iglesia de J. Vargas, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Otras versiones dicen, has abandonado tu primer amor. Es una queja fuerte. ¿Qué significa esto? Porque primero debemos entender de qué nos están acusando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hemos dejado como iglesia? El primer amor. ¿Qué significa el primer amor? Significa eso que sentimos cuando recibimos a Cristo y nuestros primeros días, en esa emoción de haber encontrado en Cristo nuestras vidas, de cómo nos tocó, cómo nos transformó. Y ese deseo tan tremendo, yo me acuerdo, mire hermanos, este mensaje me sacó ayer las lágrimas. Dios me habló y tengo que reconocer que sí. Mi primer amor se ha desvanecido mucho, mucho. Y que aunque hago todas estas cosas, de perseverar en la doctrina, en las obras, en el ministerio, en todo eso, tengo que reconocer que ya lo hago como si fuera un trabajo, como si fuera una obligación, como si fuera algo porque así es mi vida. Pero el Señor me habló ayer muy duro, me hizo mirarme a mí mismo y ver que yo he perdido el primer amor, lo he abandonado. Y que esa pasión, y me puse en medio de oración y de lágrimas, me puse a pensar en los primeros días, cuando Cristo vino a mi vida, de cómo yo quería ir a la congregación todo el tiempo, quería arreglar las bancas, quería andar, el misionero era Ricardo Yarral, y yo quería estar pegado con él y lléveme a donde usted va, y yo me acuerdo que salía y le hablaba a la gente de Cristo, nadie me podía callar. No soy evangelista, ustedes lo saben, pero me encantaba hablar de Cristo y salía al parque, me paraba en el parque a predicar de Cristo y repartía tratados. Salía con una guitarra e invitaba a otros jóvenes, vamos aquí en este barrio. Aquí vivimos nosotros recién casados, ¿verdad? En este barrio, hace 42 años. Y aquí en las esquinas me paraba con los jóvenes con una guitarra, porque tocaba guitarra, hermano, yo tocaba guitarra. Y con la guitarra cantaba y los jóvenes, y a veces gente salía y nos tiraba tomates podridos y nos decían cosas, nos gritaban, y yo me sentía tan feliz sufriendo por eso. O sea, para mí era un gozo decir, pero cuando salía a predicar en la esquina y nadie me decía nada, yo me ponía triste. Decía, pero hoy me mandó un tomate, no sufrí, ¿por qué tan fácil? Y hoy perdí eso. Y esa pasión y ese amor tan profundo por Cristo. Yo estoy convencido de lo que creo. Es por eso digo que esta descripción de Éfeso cae muy bien acá. Porque sí, somos una iglesia que hace muchas cosas, pero yo siento que hemos dejado el primer amor. Yo el primero. No sé, los que llevan ya mucho tiempo. Hay algunos acá que son nuevos y están en su primer amor. Y yo los veo, algunos con el primer amor y con su deseo, pero la mayoría no, la mayoría ya llevamos años. Y sí, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Entonces veo que
que yo personalmente estoy motivado por el conocimiento de la palabra de Dios. Estoy motivado por el privilegio de servirle. Estoy motivado por ver a mis hermanos echando para adelante. Pero ¿sabe qué? Acabo de descubrir que son motivaciones falsas y equivocadas. Tengo que reconocer que yo estoy pecando. Y son motivaciones falsas. No puedo servir al Señor porque ustedes estén contentos. No puedo servir al Señor porque ya sé mucho de la Biblia. Mi motivación mayor debe ser ¿cuál? Mi amor a Cristo. No las almas, no el amor a las almas. Esa es una motivación incorrecta. Ni el amor por la iglesia, ni el amor por el ministerio, ni el amor por el servicio, ni el amor por los... No, esa es equivocada. Mi motivación única y valedera es ¿qué? Amor a Cristo. Mi amor a Cristo. Tengo que reconocer que ese lo he abandonado mucho y me he dejado envolver de motivaciones equivocadas. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo ayer me dijo, me reveló y me cambió todo lo que yo venía a dar. Entonces hoy vengo a dar no el mensaje mío, sino el mensaje de Dios a esta iglesia, a mí personalmente. Cuando dice, escribe al ángel, algunos sugieren que el ángel en este caso no es un ángel que cada iglesia tiene, porque la palabra ángel significa al enviado. Ángelos significa enviado. Y se puede referir a un ser angelical ángel o se puede referir a una persona enviada. Entonces algunos sugieren que esta palabra es una palabra dirigida a los pastores de la iglesia. En este caso, a los líderes de esta iglesia, en primer lugar. A mí, el primero, a Luis David, el segundo. Responsables en este momento de esta iglesia. ¿Verdad, hermano? ¿Y qué significa dejar el primer amor? Porque 1 Corintios 13 dice de manera muy clara, 1 Corintios 13, de manera muy clara dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es solo palabrería. Así hable lenguas y hable cosas bonitas y predique hermoso y predique con palabras las más bonitas que hay. Pero no tengo amor. El amor de Cristo, mi motivación, es solo palabrería, es solo ruido. Metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no valgo nada, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado por causa del evangelio, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hoy el Señor está entrando a lo profundo de nuestro corazón, a la motivación más profunda. Y me puse a pensar, Daniel dijo también en la dirección una cosa muy linda que conecta con este mensaje cuando nos invitó a cantar una canción y dijo, este es un momento romántico con Cristo. Y cuando él dijo eso, yo dije, el Espíritu Santo está hablando. Es que de eso se trata, de un momento romántico con Cristo. Es como el que está comprometido para casarse. Sus emociones están en su máximo, ¿verdad? La expectativa, el amor el uno por el otro, la manera en que se miran, que se tocan, que con la expectativa de todo lo que vendrá.
las maripositas por acá, yo me acuerdo de eso. Cuando yo la miraba a mi amada y la veía tan hermosa, tan linda, la más espectacular de todas. Todas las demás parecían feas al lado de ella. Y mi corazón estaba, pero, ¿cuál es la palabra? Tragado, sí, o sea, con todo. Era la más bonita, la más espectacular, no había otra. ¿Y qué pasa? Ya tenemos 42 años de casados y tengo que preguntarme, ¿cómo está mi amor por ella? ¿Sigo viéndola la más espectacular, la más grande? ¿O ya veo a otras más bonitas? Eso significaría, si ya estoy viendo a otras y estoy considerando otras, ¿qué significaría? Abandoné mi primer amor. Y peor, mi primer amor nunca creció. Yo aspiro que mi primer amor con mi esposa que haya crecido un poquito. Y espero que no lo haya abandonado. Para mí sigue siendo la mujer más bella. Ahora, ¿qué es Cristo para ti? ¿Tu amor por Cristo ha crecido? ¿Estás apasionado por Cristo? No hay otro como Él. No hay ser más bello, no hay persona más hermosa. No hay un redentor, un salvador como Él, que captura mi corazón, que el mundo y todas las cosas del mundo no son nada, que Él es el amor más grande de mi vida, lo llena todo. Creo que hemos perdido eso, iglesia. Ese es el mensaje de hoy. Hemos perdido el enamoramiento de Cristo, pero un enamoramiento así como el de los comprometidos. Me hace pensar en la figura de un pobre, una persona muy, muy, muy pobre, que vive en una choza no tiene ni piso en la tierra, vive ahí con una estufita y todo mal. Y de pronto alguien lo llama y le dice que él es beneficiario de una gran herencia. Ha recibido 10,000 millones de pesos. ¿Alguien dijo aleluya? 10,000 millones de pesos. Le llegan y él llora de alegría y da gracias a Dios y se siente tan bendecido. Y va y compra una casa y se compra un carro y se compra ropa buena y se casa y tiene hijos y construye una familia, lo que nunca había podido lograr. Y es un hombre tan feliz, tan bendecido, pero con el correr del tiempo se vuelve tan engreído, tan sobrado, que mira a los pobres mal y olvida totalmente de dónde salió, cómo fue rescatado. Y ya cuando pasaron 20 años, 25 años, pongámosle el mismo tiempo a esta iglesia, pasaron 25 años y ya olvidó. Así, eso es el primer amor, perder el primer amor. Es como el hombre que estaba en la cárcel, acusado, condenado a cadena perpetua. Y un día le llega una carta. Hemos revisado su caso y lo declaramos inocente y sale de la cárcel. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que siente esa persona? ¿Usted sabe lo que siente cuando sale en la puerta de la cárcel? Y sale de la cárcel y está así, que, ¿cómo se siente? ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble. Encontré la libertad. Y sale a disfrutar la libertad. Pero pasan 25 años y a los 25 años ha olvidado. Vive
la vida como si nada. No estamos diciendo que hace cosas malas, pero se olvidó de todo y olvidó que había sido preso. Y olvidó de disfrutar esa libertad y de agradecer siempre que pudo ser libre. Es lo mismo. Como cristianos estábamos condenados, antes de ser cristianos estábamos condenados por el pecado. Éramos condenados a cadena perpetua en el infierno. Y Cristo Jesús vino y nos redimió a costo de su propia vida. Tenía que pagar. Su sangre tenía que ser derramada. Por eso la canción de hoy, muy linda, costo de sangre. Su sangre limpia mis pecados. No hay otra manera. Usted puede ser el más religioso, el más buena gente, no sirve. Solo la sangre de Cristo limpia el pecado. ¿Cuántos aquí están agradecidos por haber sido liberados de la condenación eterna? Pero ¿y eso nos lleva a ser más enamorados de Cristo? ¿O estamos dejando y volviendo haciendo un cristianismo costumbrista, un cristianismo que va y haciendo coqueteos con el mundo y amando cosas del mundo? Ese es el punto. ¿Podemos haber caído en eso? Sí. Nuestra pasión por Cristo sí. Y ahora tenemos pasiones diferentes, pasiones por acá, pasiones por allá, pasiones en este, pasiones, amores por acá. Y el amor de Cristo disminuye. Eso es dejar el primer amor, dejar el primer amor. ¿Y qué nos pide el Señor? Arrepiéntete. ¿Cuál es la solución, iglesia? ¿Cuántos aquí piensan que esa es la condición que sí tenemos? ¿Cuántos piensan que sí? ¿Cuántos creen que esta sí refleja? O sea que estamos de acuerdo todos en que este mensaje del Señor es correcto. Y que Él nos conoce y sabe que sí, de mucha manera hemos abandonado el primer amor. Que es la esencia. Porque ya hacer un cristianismo por costumbre, por religiosidad, incluso por convicción. Sin amor, ¿qué dice 1 Corintios? No sirve. No sirve. La motivación tiene que ser mi amor a Cristo. Amar a Cristo como Cristo me amó a mí. Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí. Yo debo estar, ¿qué? Dispuesto a dar mi vida. Conversábamos con Luis David hace poquito. Decíamos, hace un tiempo estuvimos predicando como 3 meses, ¿no, hermano? 3, 4 meses. A principio del año sobre el tema de, ¿se acuerdan, iglesia? Un tema que estuvimos predicando. Evangelismo. El evangelismo. Predique. Luis David y yo habíamos pensado, prediquemos sobre evangelismo fuertemente, para que la palabra de Dios entre y haga que la iglesia evangelice, o sea, no lo calla nadie, pero espere, Brian, no hable más de Cristo. No puedo, dice Brian, no puedo, yo tengo que hablar de esto porque ¿cómo no voy a hablar? César, ya no hable más de Cristo. Sus compañeros dicen, ya nos tiene cansados, no hable más. Su familia, no puedo, es que esto es lo más importante. Pero tenemos que confesar, lo decíamos, que pasó todo ese y no pasó nada. No vimos un despertar de la iglesia hacia la evangelización, hacia compartir. Y tengo que decir con tristeza, ni yo mismo me sentí motivado y apasionado por ir a hablar de Cristo. Me da pena tener que reconocer esto delante de todos ustedes. Pero lo que yo mismo estaba pretendiendo con la palabra no surtió efecto en mi propia vida para despertarme y querer. Solo fue como chispazos y no más.
Pero ayer el Señor me dijo, este es el problema tuyo y de la iglesia. ¿Cuál? ¿Cuál? Hemos dejado el amor más importante, el amor por Cristo. Y yo sé que aquí hay varios que están luchando profundamente en sus vidas por dos amores, el amor del mundo y el amor de Cristo. Y yo sé que el amor de Cristo en algunos está así, el amor al mundo así. Veo otros luchando porque su amor por Cristo está así y el amor al mundo así. Y los veo luchando. Y veo otros que su amor a Cristo está así, su amor al mundo así, pero ese amor no ha crecido y no se ha desarrollado. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy, aquí a todos nosotros. Solución. ¿Qué pide el Señor? Ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿qué pide el Señor? Versículo 5. Primero, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Eso qué significa? Recuerda de dónde has caído. O sea, ¿qué es lo que ha caído en ti? Es lo que quiere decir. O sea, le pongo una palabra a esta expresión. Evalúa. Yo me puse a evaluar ayer. Esta mañana el Señor me despertó 10 para las 5, a las 4:50. Y me levanté inmediato. Y me puse a orar, y a orar, y a orar. Pensando en todo esto, en este mensaje tan fuerte. Evaluándome en mí mismo. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué? Si yo amo la palabra de Dios, si yo amo la iglesia, si yo amo el ministerio, ¿cómo llegué a esto? Y empecé a ver que sí. Se ha quitado el amor de Cristo por el amor a la iglesia, al ministerio y a otras cosas. Y esa es la equivocación. Es mi amor a Cristo el que debe estar en el centro. Porque si amo a Cristo, y entonces comprendí, me llegaran esta mañana esos versículos de Jesús, las palabras de Jesús: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro, será más fácil. Si amo a Cristo con todo, entonces hacer lo que Cristo hace es muy fácil. Y hablar de Cristo es fácil. El problema es que he perdido el amor. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces evalúa qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde te desviaste? ¿Dónde empezaste a perder tu primer amor? ¿Dónde fue? ¿Fue en esa situación allá en tu vida cuando todo se volvió un 8? ¿Ahí? ¿Fue ahí? ¿Fue en esa crisis cuando pasó? ¿Fue ahí donde empezaste a dejar tu primer amor? ¿Fue cuando te involucraste demasiado en esto y esto y esto? Ahí fue donde O sea, evalúa, eso es lo que nos está pidiendo. Evalúa de dónde has caído. ¿Qué fue lo que pasó? Evalúa, primero. Segundo, arrepiéntete, porque uno de qué se va a arrepentir si no sabe de qué arrepentirse. Entonces yo ya me di cuenta, ya me evalué. Y mi próximo paso entonces es arrepentirme. ¿Arrepentirme qué significa? Cambio. Paso de la evaluación al cambio. Entonces cambio. Mi corazón tiene que cambiar. El problema es un problema de corazón. Mi corazón tiene que cambiar. Entonces cambio. Eso es lo que arrepentimiento es, cambio, punto. Quedarme en la evaluación, quedarme llorando, quedarme ahí no sirve. Tengo que pasar al siguiente paso, que es ¿qué? Cambio. Arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento no es de palabras, arrepentimiento es acciones de cambio. Y tercero, dice acá. Tercero, ¿qué dice? Primero, evalúa. Segundo, cambio. Y tercero, ¿qué dice ahí? Haz las primeras obras. O sea, evaluación, cambio y acción. Ejecución, acción. Si no, no hay nada. Si no pasa eso, mire lo que va a pasar. Si no, dice el Señor, hoy vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
Entonces, por eso dije, yo sé que todos se asustaron cuando empecé diciendo, esta iglesia está a punto de acabarse. Entonces, no, pero ¿cómo? Sí. Si no nos arrepentimos, evaluamos cambio y acción, esta iglesia se va a acabar. ¿Quién de ustedes quiere que esta iglesia siga? ¿Y quién quiere que esta iglesia crezca? En número de personas convertidas, crezca en amor unos para otros, en conocimiento y amor por Cristo. Yo diría que sería momento para proclamar un ayuno y oración de esta iglesia. Sería momento para proclamar, concentrarnos en esto y pensar y evaluar nuestras vidas y orar. Entonces, yo los invito a que al salir de acá, ir a nuestras casas, evaluemos, hablemos, conversemos en nuestras casas. Este tema que hoy nos dijo el Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo. Conversen en sus casas, conversen como parejas. Si usted es solito, llámese a un hermano y converse, a otro hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, y converse. Y oremos, y arrepintámonos, y clamemos al Señor porque vuelva a surgir, ¿qué? ¿Cuántos quiere que haya primer amor acá? Que esta iglesia vuelva a tener el primer amor, y las primeras obras, y las primeras cosas, y el primer entusiasmo. Y no nos calle nadie de hablar de la palabra, de Cristo, de servirle y de honrarlo a Él y solamente a Él. Y claro, me acuerda de Jesús que dijo, cuando los fariseos le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento, de todos los mandamientos, cuál es el más importante? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que pide Dios. Un amor profundo, íntegro y completo de todo mi ser, con cuerpo, con alma, con mente, con todo. Que ningún espacio de mi vida sea reservado para el mundo, sino reservado todo para Cristo. Amén. Eso es.